This morning we're finishing up our 5-month verse-by-verse journey through the little book of James. Esta mañana vamos a terminar nuestra jornada de 5 meses de estudio a través del libro de Santiago. We've titled this series, God's Truth Meets Real Life, because it's given us spiritual truth that we can apply to real life problems and situations we face. A esta serie le habíamos titulado La verdad de Dios ante la vida real, porque la palabra de Dios nos da verdades que podemos aplicar a situaciones reales que pasamos. But in our Bible verses today, God's Word is going to teach us all about prayer. Pero en los versículos que miraremos esta mañana, lo que Dios nos va a enseñar es acerca de la oración. Prayer, communication with God. And there's a number of different ways we can pray, isn't there? Ahora, oración, comunicación con Dios. Hay muchas maneras en las que nos podemos comunicar con Dios, ¿verdad? Let me show you up on our video screens a couple of cute examples of how you can pray. A través de las pantallas déjeme mostrarle algunos ejemplos bonitos de cómo usted puede orar. There's one. You can pray and thank God for your food like that little guy. Usted puede orar y dar gracias a Dios por el alimento como ese cuate. How about that one? ¿Qué tal ese? We can pray with other people like those two best buddies are doing, saying their bedtime prayers. Podemos orar con otras personas como esos dos cuatachos lo están haciendo antes de irse a dormir. We can pray when we're scared. Podemos orar cuando sentimos miedo. We can pray when we need protection like that puppy does with grandma. Podemos orar cuando ocupamos esa protección como ese perrito lo ocupa en ese momento con la abuela. We can even pray for our friends like that cat is praying for his friends. Y aún podemos orar por nuestros amigos como ese gatito lo hace. I have to admit, that cat is praying a prayer that I've prayed for most of you guys. Can I read it to you? Y voy a admitir esto, ese gato está haciendo una oración que yo ya he hecho por algunos de ustedes. Please, God, if you can't make me thin, make all my friends fat. Okay. Amen. Por favor, Señor, si no me puedes hacer delgado, engorda a todos. Amén. But the best kind of prayer is prayer that works. Pero la mejor oración que hay es aquella oración que funciona. Don't you want to see your prayers work, affect people, affect you and the ones you love? ¿No quisieras ver que tus oraciones funcionaran, afectaran tu vida, afectaran a la gente que tú amas? Well, the good news for you is that in the scriptures, God has shown you how you can pray prayers that are powerful and effective. Pues las buenas noticias de esto es que en la Biblia el Señor te enseña cómo puedes hacer oraciones que son poderosas y eficaces o efectivas. That's why I've titled our sermon this morning, Powerful and Effective Prayers. Por eso el título de este sermón en la mañana es Oraciones poderosas y eficaces. Now, if the Bible tells us there's powerful and effective prayers, that means what? There's also weak and ineffective prayers. Entonces, si la Biblia nos dice que hay oraciones que son fuertes y eficaces, obviamente entonces van a existir oraciones que son débiles e ineficaces. What kind of prayers have you been offering up to God? Are they powerful and effective? Are they weak and seem to be ineffective? ¿Qué clase de oración es la que tú haces a Dios? ¿Es fuerte y eficaz o es débil e ineficaz? Why sometimes are our prayers ineffective? ¿Por qué a veces nuestras oraciones son inefectivas? Let me show you how we treat God in prayer sometimes. Déjeme decirle cómo es que nosotros tratamos a Dios en las oraciones a veces. We treat God like Santa Claus. I'm a greedy kid giving him my wish list, and boy, if he doesn't give me everything on my wish list, I'm going to be mad. Okay. A veces tratamos a Dios como que si fuese Santa Claus, perdón. Hacemos nuestra lista de deseos, de regalos que queremos como un niño avaro. Y si Dios no lo hace, entonces me voy a poner enojado. God, give me this toy and that phone and a relationship with this person and a big amount of money, and then I'll be happy and praise you. Amen. Señor, dame este juguete, dame este teléfono. Quiero tener esta relación con esta persona o esta cantidad de dinero. Y cuando lo hagas voy a estar contento. Now, we should make our requests known to God, but friends, there's so much more to that, to prayer than that. Y lo cierto es que sí tenemos que hacer nuestras peticiones a Dios, pero hay mucho más que esto y usted lo tiene que saber. And in our Bible study this morning, we're going to find 5 biblical keys to having a powerful and effective prayer life.
Y en el texto de esta mañana encontraremos 5 claves bíblicas que harán de nuestra oración una oración fuerte y eficaz. You might want to write down these 5 biblical keys to having a powerful and effective prayer life, Christian, because they are there and available for you. Y usted tal vez va a querer apuntar estas 5 claves efectivas. ¿Por qué? Porque son efectivas y están al alcance de usted. In fact, it is God's will for you that you have a prayer life that is powerful and effective. Isn't that good news? Y de hecho, es la voluntad de Dios que su vida sea una vida de oración fuerte y eficaz. So ¿Y eso we're no gonna- son buenas noticias? So we're going to find that out, how to do that in our text today. Así es que en nuestro texto encontraremos cómo es que podemos llegar a hacer esto. So would you open up your Bibles with us, please, to James chapter 5? Así es que por favor, hermanos, abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. And we're going to begin by reading verses 13 to the first half of 15. Y vamos a estar leyendo el versículo 13 a la primera mitad del versículo 15. Again, James chapter 5, the first 13 to the first half of verse 15. Nuevamente, Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta la primera mitad del versículo 15. Is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. We'll end right there. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. So James begins this closing section of his letter by bringing up our main topic today of prayer. Para cerrar la última sección de esta carta, el apóstol Santiago trae el tema de la oración. James is going to bring up the word prayer 7 times in the next 7 verses. En los siguientes 7 versículos, 6 veces será mencionada la palabra oración. Why is prayer so important to Christians? ¿Y por qué es tan importante la oración para los cristianos? Because it is the main way that you communicate with God. Porque es la manera principal en la que usted se comunica con Dios. You married people know the importance of communication. Ustedes los casados entienden bien la importancia de la comunicación. Bad communication usually means bad marriage. Good communication means better marriage, hopefully even good one. Una mala comunicación lo que significa es un mal matrimonio. Una buena comunicación significa un buen matrimonio y esperemos que uno todavía mejor. Our spiritual relationship with God works the same way. If we have not good communication with God, our spiritual life, our spiritual power will also be lacking. Nuestra comunicación con Dios funciona de la misma manera. Si tenemos una buena comunicación con Dios, tendremos mucho de Dios, poder, buena relación. Si nuestra comunicación es débil, también estaremos faltos de poder. Now, none of us pray as much as we should. We can all admit that, including me. That's why God has us studying it today. Y Dios, el Señor tiene este estudio esta mañana porque debemos admitir esto. Ninguno de nosotros está orando lo que debe. Todos tenemos debilidad en la oración y eso me incluye a mí. But I found the best way for me to pray is to get alone every morning with God during my devotions. After I read the Bible, I spend some time, 5 minutes, 15 minutes, whatever you can, in prayer, getting some time alone in the morning with prayer. I want to encourage you to do that, Christian. Pero encontré esta manera, cuando yo tengo mi devocional con el Señor, aparto cierto tiempo, 5 minutos, 10 minutos en oración con el Señor. Y yo le quiero animar a usted, hermano, que usted tome ese tiempo en el día para que usted pueda orar con Dios. Maybe you don't know how to pray or you don't know what you should pray about. Good news. Jesus left you a model prayer in Matthew chapter 6, verses 9 through 13, called the Lord's Prayer. A lo mejor usted no sabe cómo orar, no sabe ni dónde empezar. Qué bueno que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo y está en Mateo capítulo 6, del 9 al 13. I want to encourage you to read it on your own time. It's not a prayer to memorize, rote memorization and repeat to God, but it's a model of how to lay out a good, powerful, and effective prayer. Le recomiendo que usted la lea y no se trata de que usted va a tener que memorizar esta oración o estar escribiendo y memorizando, sino que se trata de un ejemplo, un paralelo que usted pueda hacer para orar usted con el Señor.
It starts, Our Father which art in heaven, meaning my prayer should begin not with my petitions, but with worship and remembering who God is. I get convicted on that part. Y empieza con esta parte, Padre nuestro que estás en los cielos, que nos enseña que no se trata de llegar a pedir, sino que empieza la oración con ¿qué? Con una alabanza de lo que Dios es. So let's get to our Bible text. What's the first thing James teaches us about prayer? Do you see it? Start at verse 13. Regresemos al texto que estamos estudiando en Santiago. ¿Qué es lo primero que Santiago nos enseña acerca de la oración? Ahí está escrito, ¿lo puede ver usted? James writes, if is any one of you in trouble, he should pray. Santiago escribe de esta manera: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. First question he asks, is anyone in trouble? Raise your hand right now if you're facing any kind of trouble in your life. Lo primero que pregunta, ¿alguien está afligido? ¿Tiene algún problema? Y por favor, levante la mano usted si tiene algún problema en su vida. Raise your hand if you're going through any kind of trouble. Look at the Levante people la who mano. don't Look at the people who don't have their hands raised right now. They're liars, but don't tell Levante them la that. mano si usted está pasando por algún problema y ponga bien el ojo pelón por aquellas personas que no levantan su mano porque son una bola de mentirosos. If you have a lot of troubles, raise them both up. Make sure you put on your BO juice. Y si tiene bastantes problemas, asegúrese de levantar ambas manos. Amen. Hey, we all face troubles, right? Hey, todos enfrentamos problemas, ¿cierto? Jesus said, in this world you will face trouble, tribulation. We know that. El Señor Jesucristo nos dijo, en este mundo vamos a enfrentar problemas, tribulación, y lo sabemos. But here the Bible is telling you the first thing you should do when you face trouble of any kind. Pero First thing. aquí la Biblia te dice qué es lo primero que tienes que hacer cuando enfrentes un problema de cualquier índole. La primera cosa. James doesn't say when you face problems, pop some pills or get a stiff drink to relax. Doesn't say that. Santiago no te dice, cuando estés enfrentando problemas, agárrate el frasco de píldoras, tómatelas o tómate esta bebida relajante. James doesn't say when you face troubles, call your psychologist or turn on the TV and watch Dr. Phil or Laura in America for relationship advice. Tampoco te Doesn't say dice, it. cuando tengas problemas, ve y llama a tu psicólogo o llama al Dr. Phil o a Laura en América. The first thing, according to God's divine plan, that we should do when troubles of any kind is, I need to pray for some help, for some strength, for some wisdom, because I have a problem. I have trouble. De acuerdo al plan divino, lo primero que tengo que hacer cuando viene cualquier clase de problemas es orar. You will save yourself so much pain and more trouble if you get in the habit of praying first. Si lo primero que haces es orar, te ahorrarás a ti mismo mucho problema y mucho dolor. A lot of times I pray last. A veces yo oro muy poquito. So I try and fix everything myself, or then I'm desperate and I make it, and more trouble, then I pray last. And I go, oh, I could have saved myself some pain if I would have prayed first, right when the trouble A veces came. es lo que hago al último. Oro poquito y empiezo a tratar de arreglar el asunto. Y en eso, ¿qué viene? Más problema, más problema, más problema. Y mientras más problemas, oro menos. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Ay, me hubiera ahorrado tanto problema y dolor si hubiera empezado por la oración. We got to train our hearts and minds that we go to prayer first at any kind of trouble. Tenemos que entrenar nuestra mente y corazón a ir primero a orar antes de arreglar cualquier problema. You have trouble in your house, you pray first. Tienes un problema en casa, lo primero que haces, oras. Now, think about this with me. What kind of prayer is this? I have trouble, I pray. What kind of prayer is that? Ahora, piensa un poquito conmigo. Yo tengo un problema, yo oro. ¿Qué clase de oración es esa? We call these personal prayers, me praying for myself. A esto le llamamos oración personal. Yo orando por mí mismo. Christian, you should be praying for yourself every day because God knows you need it. Cristiano, cada día deberías estar orando por ti mismo porque Dios sabe lo necesitas. Now, if you're taking notes this morning, in this we find the first of our keys to a powerful and effective prayer life. They'll all be up on the screens if you want to write them down. Ahora, si estás tomando notas, en tu pantalla va a aparecer la primera clave para tener una oración fuerte y eficaz. Esta es la primera. Here it is. Number one, make personal prayers. Pray for yourself. Número 1, hacer oraciones personales. Ora por ti mismo. Let me repeat that. Number one, make personal prayers. Pray for yourself. Nuevamente,
haz oraciones personales. Ora por ti mismo. Pray for your problems. Pray for your needs. Pray for your fears and struggles. Ora por tus problemas. Ora por tus necesidades. Ora por tus luchas y tus miedos. Pray for wisdom and strength in your marriage and family and with your finances, with your job, all of it. Ora por sabiduría y fortaleza en tus relaciones, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. Why does the Bible ask you to pray to God for your own needs? ¿Por qué es que la Biblia te dice que ores a Dios por tus propias necesidades? Because God cares about you, and God hears your prayers, and God desires to answer your prayers. Porque Dios se interesa por ti, Dios escucha tus oraciones y está interesado en responder tus oraciones. Now, here in verse 14, James brings up a second kind of prayer that we should be making. Ahora, en el versículo 14, Santiago nos dice otro tipo de oración que tenemos que estar haciendo. Look at verse 14. Is any of you sick? You should call on the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Dice el versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Here's what the Bible is teaching. When you need prayer, you take control of your own spiritual health and you go ask, I need prayer. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando tú ocupas oración, tú te vas a hacer cargo de tu propia salud espiritual. Y lo que vas a hacer es que vas a ir y buscar oración. Don't settle by saying, well, that's just the misery God allows me to have. Don't settle for that. Ask for prayer. No te conformes con esto. Ay, pues es que esta es la vida miserable que Dios ha permitido que tenga. No te conformes. Ve y busca la oración. Don't say, well, what do people think if they see me asking for prayer from somebody over there? Don't let that stop you. You take control of your spiritual health. Be wise and ask. No for te prayer. detengas por lo que la gente vaya a pensar. Ay, mira, está yendo a pedir oración. No te preocupes por eso. Cuida tu propia salud espiritual. Sé sabio y ve. Now, in this particular case, it's bringing up someone sick that comes to the elders of the church, the pastors, and says, would you pray and anoint me with oil like the Bible says? If you ask that, we'll do it. We have oil up here. En este pasaje en particular está hablando de un caso en que una persona está enferma y va hacia los ancianos de la iglesia y les pide oración por su salud y les pide, por favor, ¿pueden orar por mí y ungirme con aceite? Aquí en la iglesia hay aceite donde podemos utilizarlo para ungir. And God will heal instantly, His way, His time, not always the way we want. Y Dios va a sanar instantáneamente a su manera y en su tiempo. No siempre será a nuestro tiempo o manera. Again, does God heal all sicknesses all the time? Eventually, yes, but not instantaneously. Ahora, en la oración, Dios sana siempre las enfermedades, todo el tiempo, no siempre lo hace instantáneamente, pero eventualmente lo hará. Now, also here in verse 15, we find a key to powerful and effective prayers. Do you see it in verse 15? También, en el versículo 15, ponga atención porque hay una clave para oraciones fuertes y eficaces. ¿Lo puede ver usted? We read there, the prayer offered up how? In faith. It's Y key. leemos de esta manera, la primera parte del versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo. Got to pray with faith, believing that God can and will and is able to answer your prayer. Do you pray with faith? Tienes que orar con fe, creyendo que Dios hará y puede sanar tu enfermedad. Tienes que orar con fe. Some people pray without faith. Mucha gente ora sin fe. God, you probably don't care, and I know this is no big deal to you, and I know probably I don't even exist much in the giant universe you're worrying about, but hey, I've got this big problem if you wouldn't mind it. No, pray with faith. Señor, pues yo sé que no es la gran cosa y pues no es el gran problema. Y yo sé que comparado al gran universo soy una diminuta cosa. Así es que, no. Ora con fe. God, I know you care about me. God, I believe in you. God, I know that you want the best for me. So I'm going to ask this request of you, knowing absolutely that you can answer and you will answer this request according to your will. Pray with faith. Señor, creo en ti, sé que te intereso y sé que quieres lo mejor para mí. Así es que vengo ante ti con esta situación y sé que me contestarás porque quieres lo mejor para mí y te importo. Y Dios va a contestar. This is the second of our biblical keys to a powerful and effective prayer life. Esta es la segunda clave para una vida de oración fuerte y eficaz. Number 2, pray with faith, believing that God hears and answers. Número 2,
ora con fe, creyendo que Dios escucha y responde. Let me repeat that. Number 2, pray with faith, believing that God hears and answers. Nuevamente, número 2, ora con fe, cree que Dios escucha y responde. Praying with faith is believing that God has the wisdom and the power and the desire to answer. Orar con fe es creyendo que Dios tiene el poder, la sabiduría y el deseo para ayudarnos. One more thing about praying with faith, my friends, very important. Otro punto acerca de orar con fe, y es bien importante, It's giving God the permission to answer the prayer request His way in His time. That's very important. eso es dar la libertad al Señor de que Él responda a nuestra petición de oración a su manera y en su tiempo. That's asking in the name of Jesus. That's asking according to God's will. You're giving God to answer His way in His time. And if He doesn't do it my way, I don't go, God didn't hear me, He didn't answer. No, yes, He did, because I gave Him the permission to answer His way and in His time. Esa es la oración que te agrada al Señor. Nosotros dejamos que Dios responda en su tiempo y a su manera. Pero Dios no lo hizo como yo quería. No, no, no. Dios sí va a responder. Dios sí respondió, pero Él lo hace a su manera y en su tiempo porque tú le has dado esa libertad. As Bible-believing Christians, we believe that God hears every prayer and God answers every prayer from His children. Como cristianos creyentes en la Biblia, nosotros creemos que Dios contesta siempre, escucha y responde cada oración de sus hijos. I want you to hear what the Bible tells us about God answering our prayers. We're going to read from 1 John 5, 14 and 15. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, quiero que escuche acerca de este hecho. Dios escucha y responde oraciones. This is the confidence we have in approaching God. If we ask anything according to His will, He hears us. And if we know He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Jesus talked about the Father answering prayer. Listen to what Jesus said about that. John 14, 13 and 14. Aún Jesús habló acerca de la respuesta del Padre cuando oramos y habló en Juan capítulo 14, 13 y 14. Jesus speaking here says, whatever you ask in my name, that's a key, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I'll do it. Answered prayer. Jesús dijo de esta manera, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así es como Dios responde. Let's continue on by reading the second half of verse 15 and then verse 16 as well. Continuemos leyendo la segunda parte del versículo 15 y el versículo 16. Talking about prayer here. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other, pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. La parte B del versículo 15 dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Twice in these verses, James brings up a topic we should pray about, but we don't like to talk about. Dos ocasiones en este pasaje, Santiago habla de un tema del que deberíamos estar orando, pero no nos gusta. What topic does James bring up that we should be praying about that we don't like to talk about? ¿Cuál es el tema del cual Santiago aquí nos está diciendo que tenemos que estar orando por eso, pero sin embargo no nos gusta ni mencionarlo? Look at verse 15. If he sinned, we don't like to talk about that, do we? He'll be forgiven. Fíjese el versículo 15. Y si ha pecado, y eso es lo que no nos gusta, serán perdonados. Continuing on, verse 16. Therefore, confess your sins to each other. Y luego el 16 dice, por lo tanto, confiésense sus pecados los unos a los otros. This is talking about the importance in prayer of repenting of our sins, asking God to forgive us of our sins, and even sharing our sins and struggles with other selected Christians. Fíjense bien, dentro de la oración, Santiago nos está hablando que es importante arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Dios nuestros pecados y algo también, inclusive compartir con otros o confesar a otros nuestros pecados. And in this we see the third of our keys to a powerful and effective prayer life.
Y aquí encontramos nuestra tercera clave acerca de una vida que es poderosa y efectiva en la oración. There it is, number 3. Pray prayers of repentance, confessing your sins to God and others when needed. Y aquí está, haga oraciones de arrepentimiento, confesando sus pecados a Dios y a otros cuando sea necesario. One more time, number 3. Pray prayers of repentance, confessing your sins to God and others when needed. Número 3, nuevamente, haga oraciones de arrepentimiento, confesando sus pecados a Dios y a otros cuando sea necesario. In prayer, every time you repent and confess to God, He will forgive you and cleanse you. Every time. It's a biblical promise. En la oración, cada vez que tú te arrepientas y vengas y confieses al Señor, Él te perdonará y Él te limpiará. Y esta es una promesa bíblica. Listen to this promise in your Bible about God forgiving your sins in prayer. We'll read from 1 John 1:9. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquí usted escuche la promesa de Dios de perdonar y limpiar sus pecados. If we confess our sins, talking about prayer here, God is faithful and just, will forgive us of our sins and purify us or cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Now, what do you think the Bible's talking about, verse 16, when it says, confess your sins to each other? Entonces, en Santiago, en el versículo 16, ¿a qué cree usted que se refiere cuando nos dice que tenemos que confesarnos los pecados unos a otros? Let me tell you what it's not talking about. It's not talking about going to a priest for confession. Déjeme decirle de qué no está hablando. No está hablando de ir con un sacerdote o con un cura para confesarnos. Don't any of you come here to church asking for Padre Miguel and expect to find me sitting in a wooden box to hear your confession. Homie, don't play that. No venga aquí a la iglesia esperando que el Padrecito Miguel le escuche sus problemas encerrado en una caja de madera para que usted los pueda confesar. Homie, don't play that game. You guys laugh. I've been called Padre Miguel like a couple weddings. Hey, are you the Padre? I'm all no. Y esto pues resulta cómico, pero la verdad es esta, que ha estado presente en algunas bodas y le preguntan, hey, ¿usted es el padre? No man, no priest, no pastor has the ability to forgive sins. Only God forgives sins. Ni un hombre, ni un sacerdote, ni un pastor tiene la habilidad de perdonar los pecados. Eso solamente Dios. Pero there are blessings and benefits that come for a believer that's willing to humble themselves and confess their sins to another respected believer or friend. Pero hay bendiciones y beneficios para aquel creyente que está dispuesto a buscar a otro creyente y confesar sus pecados. Do you have anyone that you confess and share your sins with? You should. ¿Hay alguien con el que tú compartes y confiesas sus pecados? ¿Hay alguien? Deberías de tener a alguien. Let me share with you 4 benefits of confessing your sins one to another. Le mostraré 4 beneficios que nos trae el confesar los pecados los unos a los otros. First, when you sin against someone, you should confess your sin to them, ask them to forgive you, so relationship can be restored and they can be freed up and not bitter at you. Number 1. Número 1, cuando ofendes a alguien, tienes que ir con esa persona y confesarle tu pecado. ¿Para qué? Para que haya una buena relación y esta persona sea libre para adorar a Dios. Esa es la 1. Secondly, confessing our sins one to another gives our friend the opportunity to share with us wisdom to help us overcome the sin. We're coming to him for help. Hey, could you help me overcome this sin? I'm tired of it. It makes me miserable. I keep falling into it. Can you give me some wisdom? Número 2, cuando confesamos nuestros pecados con otros, unos a otros, damos la oportunidad a este cristiano a compartir la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Sabes qué, hermano? Tengo este problema, esta situación, este pecado. ¿Podrías compartir sabiduría conmigo? Third, when we confess our sins to one another, it keeps us from hiding secret sins. And the Christian with all these secret sins is the most miserable person
in the world. Número 3, cuando nos confesamos los pecados unos a otros, eso nos mantiene de estarnos guardando y escondiendo pecados. Un cristiano que está escondiendo su pecado representa una vida miserable y es probablemente la persona más miserable que hay. Fourth reason is we should ask this person, would you pray for me? I know and believe that prayer works. I'm sharing with you my struggle in this sin. Would you pray for me daily to help me overcome this? Because I know your prayers work. Okay. Y cuarta, vas con este hermano y le dices, ¿sabes qué? Tengo este problema, necesito que me ayudes. ¿Orarías por mí? Porque yo sé que la oración funciona. Entonces este hermano ora por ti. So all of us should have someone we share our sins with. But let me be clear. You don't have to share your sins with everyone, and there's certain people you should not tell them about your sins. Ahora déjame decirte, es bíblico, tenemos que confesar los pecados los unos a los otros, pero esta verdad está ahí. No podemos confesar nuestros pecados y no deberíamos confesar nuestros pecados con cualquier persona. Well, that reminds me of the story of the three ladies that were confessing their sins to each other. Y hay una historia de 3 damas que estaban confesando su pecado las unas a las otras. First lady said, I confess I struggle with the sin of lust. La primera dama dice, yo confieso que estoy luchando con el pecado de la lujuria. Second lady said, well, I confess I struggle with the sin of drinking. I'm an alcoholic. I'm a secret alcoholic. Y luego la segunda dice, pues yo confieso que estoy batallando con el pecado del alcoholismo, soy un desastre completamente. Third lady said, well, I confess I struggle with the sin of gossip. Y luego la tercera dice, pues yo confieso que yo lucho mucho con el pecado del chisme. And if you'd excuse me, I have a lot of important phone calls to make. Y con permiso, voy a hacer unas llamadas telefónicas, ¿eh? Y se va. Don't share sins with gossips. No comparta sus pecados con los chismosos. Now let's get back to our text here. Would you look at the middle of verse 16? Ahora, a mediados de versículo 16, por favor, fíjese en la Biblia lo que dice. Middle of 16, what are we told to do? Pray for each other. En el versículo 16, en la mitad, nos dice, debemos orar los unos con los otros. This is the fourth of our keys to a powerful and effective prayer life. Y esta es la cuarta clave para tener una vida de oración poderosa y efectiva. Number 4, pray with others, other believers. Número 4, ora con otros creyentes. One more time, number 4, pray with others. Nuevamente, ora con otros. Prayer should be an individual thing where we pray alone daily with God, but prayer also should be a time when we pray for others. Do you have time in your life or family or church where you're praying with others? La oración, sí, tiene que ser un momento de oración personal donde apartamos ese tiempo con el Señor, pero también la oración tiene que ser con otros, oración con la familia, oración en la iglesia. Where should Christians pray for others? ¿Dónde es que los cristianos tienen que orar por otros? Well, like all biblical disciplines, praying with others should begin in the home. Así como otras disciplinas bíblicas que tenemos, la oración empieza en la casa. I want to encourage you to have prayer times with the people you live with in your house, your spouse, your children, whoever's there. Get some times together when you pray. Te animo a que tengas tiempos de oración con tu familia, con las personas que amas, júntense y empiecen a orar. Pray before meals together. Pray before you go to bed together. When someone's hurting or has a need in your house, pray together right there in the house. That's where it always should start. En tu casa, antes de cada comida, oren todos juntos. Antes de dormirse, oren juntos. Cuando hay alguien herido con un problema en tu casa, oren todos juntos. Es que en la casa es donde debe comenzar la oración. Also, pray with others right here at your church. También, ora con otros aquí mismo en tu iglesia. Do you remember the description Jesus gave about the church, Mark chapter 11? ¿Se acuerdan la descripción que Jesús dio acerca de la oración en Marcos capítulo 11? Jesus said, my house, my Father's house, speaking of the future church, should be what? A house of prayer for all nations, Mark chapter 11. Hablando de la iglesia futura, el Señor Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. When someone shares a problem or a struggle with you here at the church, right there, pray for them. Cuando alguien aquí en la iglesia te comparte un problema, una lucha, aquí en la iglesia, en ese momento ora.
And we want to pray for you. If you need prayer, make sure you make your way up during the worship time every Sunday and get prayer from our prayer counselors. Y queremos orar contigo. Asegúrate que cada domingo cuando están los consejeros de oración, acércate y consigue esa oración. Now, at the end of verse 16, we find the title of our sermon. Let's read that title together. Al final del versículo 16 encontramos el título de nuestro sermón. Leámoslo todo. The prayer of a righteous man is what? Powerful and effective. There it is. La oración del justo es que es poderosa y es eficaz. Ahí está el tema. Who does the Bible say is a righteous man or woman? Ahora, ¿a quién se refiere la Biblia cuando habla de un hombre o mujer justos? Every Christian is righteous. Todo cristiano es justo. The moment you were born again, God declared you righteous, holy, perfect in God's sight. Why? Because you received the work of Jesus Christ, the perfect Lamb, in your place. En el momento en que tú fuiste salvo, fuiste declarado santo, justo. ¿Por qué? Por la obra que Cristo hizo por ti, porque aceptaste esa obra. You are, as a Christian, righteous, and your prayer can be powerful and effective. Tú, como cristiano, eres justo y tu oración puede ser poderosa y eficaz. Your prayers can be powerful in that they have the power to move the powerful hand of Almighty God. Your prayers have that power. Tus oraciones son poderosas y la oración que tú haces tiene el poder para mover el brazo poderoso de Dios. Tu oración tiene ese poder. Your prayers can be effective too. That means they work as you what? Line them up with the will, the heart, the desire of your God. Tus oraciones también son efectivas. ¿Y cómo son efectivas? Cuando tú las alineas a la voluntad, al deseo de Dios. Every prayer that you pray that lines up with the will of God is a powerful and an effective prayer, church. Toda oración que tú mencionas, cuando está alineada de acuerdo a la voluntad de Dios, es poderosa y es efectiva. Let's continue on with our verse-by-verse study and read verses 17 and 18. Sigamos con nuestro estudio, palabra por palabra, verso por verso, versículo 17. Elijah was a man just like us, and he prayed earnestly that it would not rain, and it didn't rain in the land for 3.5 years. Again he prayed, verse 18, and the heavens gave rain, and the earth produced crops. Versículos 17 y 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. So to help us understand the power of prayer, James gives us an example here of a believer that had a prayer life that was powerful and effective. Entonces, para ilustrarnos este asunto de la oración, Santiago trae a flote un ejemplo de un creyente que tenía una oración fuerte y eficaz. This believer was the Old Testament prophet named Elijah. Do you remember his story? ¿Recuerdan la historia de este profeta del Antiguo Testamento llamado Elías? We're not going to turn there. You can read it on your own time. His story is found in 1 Kings chapter 16 to 18. No vamos a recapitular lo de Elías, pero si usted quiere saber de la historia, Primera de Reyes, capítulo 16 hasta el 18. He was God's messenger to Israel at a time when they were walking away and rejecting God. He had a very tough ministry. Él era el mensajero de Dios a Israel en un momento en que Israel se estaba apartando de Dios. But Elijah had a powerful ministry because God answered his prayers. Pero el ministerio de Elías era un ministerio poderoso porque Dios respondió sus oraciones. One example right here, it's mentioned here. Elijah said, God, will you stop the rain? God did. 3.5 years later, God, will you start up the rain again? God did. That's powerful and effective Un prayer. ejemplo es esto. Elías oró, Señor, ¿podías detener la lluvia? Y Dios lo hizo por 3 años y medio. Vuelve a orar Elías y le dice, Señor, ¿puedes traer la lluvia? Y así lo hizo Dios. Now, when we look at the prayers of Elijah, they were short and simple and full of faith. Ahora, cuando nosotros miramos las oraciones de Elías, eran cortas y simples y llenas de fe. He didn't stay up all night begging God. He didn't get thousands of believers to pray and cry out to God for revival. Short, simple prayers full of faith. God answered. Él no se puso y empezó a hacer oraciones largas o empezó a llamar bastante gente que se pusieran todos en cadena de oración. Solamente hizo una oración simple y corta. Now, some of you might be thinking, well, of course God answered Elijah's prayers. He's a prophet. I'm just a regular struggling believer. I barely made it to church here today.
Y a lo mejor tú vas a decir, ay, pues claro que le va a contestar Elías, él era un profeta. Yo solamente soy un cristiano regular que apenas pasa la semana y con trabajo. James tells us what kind of believer Elijah was. Do you see it? Verse 17. Santiago nos dice qué tipo de creyente era Elías. Y lo mira usted, versículo 17. Elijah was a man just like us. Elías era un hombre igual que todos nosotros. Elijah was a normal believer with struggles just like you. Elías era un creyente normal con luchas igual que las de usted y yo. He had a bad temper. He had an anger problem. He got depressed when things didn't go his way. He struggled just like you. He was a person just like you. Tenía un temperamento pesado, tenía problemas con enojo, se ponía deprimido cuando venían los problemas. Era un hombre normal como usted y como yo. Yet God answered his prayers. Y aún así, Dios contesta sus oraciones. Christian, you don't have to be perfect for God to answer your prayers. Praise God. Cristiano, gloria a Dios por esto, pero no tienes que ser perfecto para que Dios conteste tus oraciones. You don't have to be a pastor or a spiritual superhero to have your prayers answered. No. No tienes que ser un pastor o un tipo de superhéroe espiritual para que Dios conteste tus oraciones. No. You line up your prayers with the will of God and you ask him with faith, and that prayer is powerful and effective every time. Lo que haces es que alinees tus oraciones con la voluntad de Dios y haces esa oración en fe y es efectiva. God can even answer your prayers by doing miracles. Do you believe that? Y aún Dios puede contestar tus oraciones a través de los milagros. ¿Lo crees? Elijah believed that. Elías así lo creía. Elijah believed, God, I believe you're almighty and all powerful. I need a miracle. And he prayed for two of them mentioned here. God did them both. God can do miracles in answer to prayer. Elías decía, yo creo en tu poder y creo que eres todopoderoso. Y así entonces Elías pedía por un milagro y el milagro ocurría. Y eso ocurre hoy en día también. Christian, what miracle do you need in your life or relationship today? Cristiano, ¿qué milagro ocupas tú en tu vida, en tus relaciones hoy en día? If you ask God for a miracle in prayer, why not? ¿Le puedes pedir a Dios un milagro a través de la oración? ¿Por qué There's no? nothing too big for your God. No hay nada suficiente o demasiado grande para nuestro Dios. Elijah was a believer just like you, and he had a great big God that could even do miracles. He prayed for it, God answered. And Christian, God still will work the same way in your life today. Elías era un creyente como tú y como yo, pero aún así tenía un Dios grande y poderoso que hacía milagros. Y Dios lo puede hacer hoy en día para ti y para mí. We're going to finish up our study and our whole 5-month series by reading verses 19 and 20. Esta mañana vamos a terminar nuestro estudio y también la serie de Santiago a través de los versículos 19 y 20. My brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back, remember this. Whoever turns a sinner from the error of his ways will save him from death and cover a multitude of sins. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. James closes his letter here by bringing up people that have wandered from the faith. They walk away from Jesus. They don't come to church anymore on Sundays. Santiago termina su discurso, su carta, hablando de aquellas personas que se han apartado de la fe, que se han alejado de la iglesia. Ya no vienen a los servicios, ya no van a la iglesia. We all know people that have wandered away from the faith, don't we? Y todos nosotros sabemos de personas que se han apartado de la fe, ¿no es así? Most of us here have family members, close friends that have walked away from Jesus. It breaks our heart. Muchos de nosotros tenemos a miembros de la iglesia, amigos cercanos que se han alejado de la fe y eso rompe nuestro corazón. What can we do about those people? Is there anything we can do to help? ¿Y qué podemos hacer por ese tipo de personas? ¿Hay algo que podamos hacer? Yes, in relation to our main topic today of prayer, we can pray for them. That's really where it should start. Claro que sí, y en relación con el tema que hemos estado mirando, lo que tenemos que hacer es orar, y ahí es el comienzo. And in this we see the fifth and final of our biblical keys to a powerful and effective prayer. Y aquí encontramos nuestra quinta y última clave acerca de una vida que es poderosa y eficaz. Number 5, pray for others. Número 5, ora por los demás. Let me repeat that.
Number 5, pray for others. Número 5, nuevamente, ora por los demás o por otros. Prayer works. La oración funciona. And you can impact the hearts and the lives of the people around you simply by praying for them, even if you no longer can have physical contact with them. Y tú puedes impactar la vida y aún los pensamientos de otras personas por orar por ellos, aún de que no tengan ni siquiera un contacto físico. See, you may not have contact with them, but God can. And that's how God uses prayers, and you can use your prayers to still impact them. Verás, tú no tienes contacto físico con esas personas, pero sí Dios los tiene. Dios tiene contacto físico con ellos y Él puede utilizar tu oración para obrar en sus vidas. Again, that's one of the reasons why having a daily prayer time is so important. You can pray for the people that need prayer on your prayer list. Por eso es tan importante apartar ese tiempo de oración diario. ¿Para qué? Para que puedas orar por personas en tu lista. What will happen if we reach out to people that have strayed away from the faith? ¿Y qué va a pasar si nosotros empezamos a alcanzar o queremos alcanzar a las personas que se han desviado de la fe? James tells us, verse 20, let's read it again. Nos dice Santiago en versículo 20. Remember this, whoever turns a sinner from the error of his ways will save them from death and cover a multitude of sins. Versículo 20, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. So let's apply this scripture to you and the people you know. Entonces, apliquemos esta escritura a ti y a la gente que conoces. Who do you know that used to come to the church? They're not around anymore. They've strayed from the faith. ¿A quién conoces de esta iglesia, a personas que venían a esta iglesia, pero ya no los vemos aquí, se han extraviado de la fe? Think about it. Get them in your mind, in your heart right now. Por favor, en este momento, comienza a pensar, tráelos a tu mente, a tu memoria, a tu corazón, en este momento. God wants to use you to bring them back. Dios quiere utilizarte para traerlos de regreso. That's why by the Spirit, God has gotten them into your heart and mind right now. He wants to use you to do it. Y es por eso que a través del Espíritu el Señor te los ha puesto ahorita en tu corazón y en tu mente. Would you pray for that person every day, starting today? Desde hoy, ¿podrías tú empezar a orar por esas personas cada día? And then would you make an effort to contact them this week? Y luego, ¿podrías hacer un esfuerzo para contactarlos en esta semana? No better time to invite people back to Jesus in the church than the Christmas season. No hay mejor día o mejor momento para invitar a la gente a la iglesia que en esta temporada de Navidad. Call them, text them, give them a Facebook message. Tell them that God put them on your heart. Ask how they're doing. Tell them you're praying and you care. Llámales, mándales un mensaje, contáctalos por Facebook y diles que Dios los ha puesto en tu corazón. Pregúntales cómo es que ellos están. And then invite them to come back with you to one of our church events or church Y services here in the luego Christmas season. invítalos a que vengan contigo a uno de los servicios de Navidad que tendremos este fin de año. So to finish up today, let's think one final time about our main topic, prayer. Ahora, para terminar, pensemos nuevamente acerca de nuestro mensaje principal acerca de la oración. Christian, the main way you communicate with God is through prayer. Cristiano, la manera principal en la que te comunicas con Dios es a través de la oración. You can talk to God, communicate with God anytime. His ears are always open to your prayers. Puedes hablar con Dios, puedes comunicarte con Dios. En cualquier momento, sus oídos siempre están prestos para oír. God has our church studying this sermon all together right now because He wants to give us all a new and renewed fire for prayer because it works. Dios nos ha dado este sermón porque nos quiere dar un nuevo y un fuego renovado por la oración, porque funciona. And not only that, but God wants you to have a powerful and an effective prayer life. Y no solo eso, sino que Dios quiere que tú tengas una vida de oración fuerte y efectiva o eficaz. Prayers that have power, they move the mighty hand of God. Prayers that are effective, they work, God answers them. Oraciones que son fuertes, las cuales mueven el poderoso brazo del Señor. Oraciones que son eficaces, de acuerdo a la voluntad de Dios, hacen su efecto. Church, that's God's will for you. Y esa es la voluntad de Dios para ti, iglesia. And that's some good news. Y esas son buenas noticias. Amen? Amén. You know, this is good news.